Bien, 7 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Hace 2 semanas aproximadamente atrás, sí, 2 semanas atrás, nosotros hablábamos con la gente de la Cooperativa Eléctrica de Zapala por la situación que se da con la facturación del EPEN. Es decir, había una queja importante de los comerciantes, de la Cámara de Comercio, de todos. Esto ha llegado a tal punto que diputados de Zapala van a reclamar ante la legislatura o van a solicitar un pedido de informes para que explique el EPEN de qué manera se produce o se ha producido casi un 70% aumento en un año a vecinos atendidos por el Ente Provincial de Energía. En línea está la diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Martínez. Hola, diputada, buen día. Hola, buenos días, Pancho, buenos días a todo el equipo de la audiencia. Gracias por atendernos, diputada. Diputada, nosotros hablamos con la gente de la Cámara de Comercio, ¿no? De la Cámara de Comercio fue. Y hablamos también con gente de otras localidades. ¿Dónde fue? De otras localidades de la provincia. Con la gente de Centenario, exactamente, Zapala y Centenario. Con el mismo problema. 70% es lo que ha aumentado aproximadamente el EPEN sus boletas en un año. En realidad ni siquiera en un año. Ese es el aumento que han sentido los usuarios del servicio de energía eléctrica que presta o directamente el EPEN o a través de alguna distribuidora, como en el caso de Zapala, a través de una cooperativa, en las tarifas de los últimos meses, de enero a la que han recibido en el mes de marzo. Y entonces estamos nosotros siguiendo a qué obedece ese aumento, habida cuenta que venimos primero de un par de años casi completo. Digo un par de años porque el año 2021 hubo alguna variación en el medio, pero de un par de años, para decirlo completos, que a raíz de la pandemia el gobierno nacional dispuso el congelamiento de los incrementos, en particular de las tarifas por servicios. Pese a lo cual, durante el año 2021 hubo, como te decía, algunos incrementos en la tarifa de energía eléctrica. En diciembre del año 2021, el gobierno nacional anuncia un paquete de aumentos que durante el año estaban autorizados para la energía eléctrica y que rondaban entre el 15 y el 20%, con toda la discusión pendiente de implementar de la quita de subsidios para los usuarios de servicio de energía eléctrica que vivan en residencias de mucho valor. Entonces, para un segmento, digamos, de propiedades inmobiliarias de mucho valor, que todavía ni siquiera se ha implementado. Con lo cual, nos encontramos con tarifas que, como te digo, de los servicios que el EPEN presta directamente o a través de concesionarias, tienen variaciones que rondan hasta el 70%. Y, por supuesto, no solamente ha generado inquietud, como en el caso de la Cámara de Zapala, de usuarios que se han acercado al Defensor del Pueblo o al Consejo Deliberante, sino de las localidades en donde el EPEN presta directamente los servicios, de los usuarios particulares que se ven absolutamente perjudicados y además comprometidos en sus recursos diarios o mensuales, digamos, ¿no?, en la economía de cada familia por un incremento de estas características. Producto de los reclamos individuales que oportunamente se generaron, las autoridades del EPEN dijeron que lo iban a revisar porque los aumentos estaban en el orden de los que había autorizado el gobierno nacional, mas eso no ocurrió y en la factura de marzo volvieron a llegar con altísimos aumentos tanto en el cargo fijo como en el cargo variable. Entonces, con este pedido de informe lo que estamos pidiéndole al EPEN es que no nos cuente cómo aumentó, que nos informe directamente cuál es el marco regulatorio del cuadro tarifario que vincula al EPEN con la empresa nacional, con CAMESA, porque la justificación es esa,
en la justificación que el EPEN da, dice, bueno, ese es el aumento que nos han dado a nosotros del 15 al 20%, bueno, queremos verlo, queremos conocer además cuál es la fórmula con la que se construye la tarifa, tanto en el cargo fijo como en el variable, conocer el estado de deuda de las prestadoras o las distribuidoras locales con el EPEN y el del EPEN con Camesa en el caso de existir, y toda la información que nos permita hacer pública el proceso de construcción de la tarifa de energía en la provincia para explicar lo que está ocurriendo y, como lo dijo Zambón en su momento, revisar aquellas situaciones en las que ha habido aumentos en exceso de los autorizados. Me acaban de pasar un dato importante. Facturas del mismo consumo, Neuquén Capital, CALF 4.800, sí. Centenario, EPEN 9.000 pesos. Claro, por eso queremos saber. Gracias, Pablo. Insistimos, no solamente la explicación del EPEN, sino queremos conocer los cuadros tarifarios y los marcos regulatorios que vinculan al EPEN respecto de diciembre del 2021 a marzo del 22, para explicarnos a qué obedecen estos incrementos. Y por supuesto, en el caso de que, como nosotros suponemos, los aumentos hayan superado los autorizados por el Gobierno Nacional, se rectifiquen y se generen los créditos o las devoluciones correspondientes. Diputada, muy buen día. ¿Cómo le va? Alejandra Pereira la saluda. Hola, Alejandra, buenos días. Pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo van a ser las personas para pagar estas facturas que en algunos casos ha superado ese 70%? Llegan mensajes, en este caso de la ciudad de Zapala, en donde dicen que facturas de 2.000 se fueron a 6.000, y entre los comentarios, en este caso dice que los aumentos, en el caso de Zapala, deberían ser consensuados con el Consejo Deliberante y la cooperativa aumentó sin hacerlo. Hay el último contrato de concesión aprobado en el 2019 establece una actualización que opera de forma inmediata cuando se producen algunas variaciones en los costos fijos que la cooperativa tiene al momento de definir la tarifa. Hay una fórmula polinómica que se actualiza inmediatamente cuando el EPEN le aumenta el costo de la energía a la cooperativa, cuando el sindicato de Luz y Fuerza acuerda una recomposición salarial, que es uno de los costos más altos con los que se construye la tarifa de la cooperativa de energía eléctrica. Esa actualización opera de forma inmediata y luego el Consejo Deliberante hace lo que se llama una revisión tarifaria a los efectos de determinar si la fórmula se actualizó adecuadamente o si hubo algún exceso o un cargo que no corresponde incrementar. Lo que ocurre en la ciudad de Zapala es que hace 2 años que esa revisión tarifaria no se hace adecuadamente, con lo cual el Consejo Deliberante está ajeno, y no por voluntad del Consejo Deliberante, sino porque hay un mecanismo de vinculación entre la cooperativa y la municipalidad, que es el poder concedente, por el que no se realiza la revisión tarifaria correspondiente. Entonces el Consejo Deliberante está ajeno a los aumentos y en este momento sin posibilidades de determinar si la actualización tarifaria se hizo adecuadamente o no. Los concejales, al menos los concejales de la oposición en Zapala, están activamente trabajando en poder hacer efectiva esa revisión tarifaria y se han comprometido con los usuarios, con la Cámara, con la Defensoría del Pueblo y demás, a hacer las correcciones necesarias si es que la actualización hubiera sido en exceso de lo correspondiente. Por eso también queremos conocer cuál es el marco de vinculación del EPEN con las cooperativas distribuidoras en la provincia, que hay 4, y cuál es el estado de deuda de las cooperativas con el EPEN para saber si además no se está cargando con esas moras o con esas condiciones en las que se está cumpliendo a los usuarios de los servicios. Claro, en cuanto a tu me dice un vecino, perdón. Sí. En cuanto a la pregunta que decías. En cuanto a la pregunta que me hace Alejandra respecto de cómo pagan, también es parte de nuestra preocupación, porque la legislatura le autorizó por ley al EPEN un régimen extraordinario de facilidades de pago que tenía como límite diciembre del 2021
diciembre del 2020, porque se planteó durante el año de pandemia y venía en realidad a regularizar un estado de mora que los usuarios directos del EPEN tenían hace mucho tiempo. Durante el 2020 le planteamos, en el marco de esa discusión, le planteamos a las autoridades del PEN, bueno, por lo menos hagámoslo extensivo a diciembre del 2020, porque estamos atravesando una pandemia y ese problema se va a extender. Así que hoy no hay régimen de facilidades de pago habilitado por ley. Puede el Ejecutivo hacerlo de manera extraordinaria, pero hasta donde sabemos no existe ese régimen de facilidades de pago. Los vecinos del Centenario están preocupados porque ni en el Consejo Deliberante ni en la Defensoría del Vecino le hacen lugar a este tipo de reclamos. No sé por qué. Bueno, nosotros, es la lo verdad que me es que decir. deberían hacerlo. Dice y bueno, que la Defensoría del Vecino no trabaja como defensora del vecino, sino como defensora de la municipalidad. ¿Será tan así esto? No, la verdad es que no conozco, pero probablemente la defensora del vecino lo que pueda decir allí es que tratándose de servicios que presta directamente el EPEN no tendrían competencia y bueno, podríamos discutir la necesidad de una defensoría del pueblo de la provincia, pero es otra discusión larga. A esto quería llegar, porque usted era diputada cuando se archivó, o no, era intendenta cuando se archivó el pedido de defensor del pueblo. No, yo era diputada y presentamos un proyecto, pero en ese momento hubo unos 7 proyectos en discusión. En este momento hay por lo menos 3 iniciativas de distintos bloques que se proponen la reglamentación de la ley, pero no se sancionó la figura del defensor del pueblo. ¿No se sancionó la ley al final o no? No, se bien, 7 porque proyectos sin tratarse. ¿Usted se acuerda quién fue el diputado que mandó el proyecto a archivo? Mira, a veces van a archivo, digamos, por el paso del tiempo sin su tratamiento, y eso ocurrió en el periodo que yo fui diputada con, como te digo, al menos unos 7 proyectos, entre los que, mirá vos, había un proyecto del propio oficialismo en ese momento. Claro, ese fue el que fue a archivo, no se acuerda usted quién fue el diputado. Era el presidente del bloque y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, era el Pino Russo, pero como te digo, también era un proyecto... Pero ya había recibido... Ya había recibido de la comisión esa, de la comisión A, había un despacho de comisión aprobando la creación de la Defensoría del Pueblo. Se había unificado un grupo de despachos, de proyectos que había, porque la situación compleja a definir es con qué mayoría se resuelve. Es decir, la mayoría está dispuesta por la Constitución de la provincia, y eso es un poco la cuestión que traba el tratamiento, porque requiere una mayoría grabada en donde es necesario construir algunos consensos, pero esa no puede ser la razón por la que un instituto que está creado en la Constitución del 2006 no se ponga en marcha desde ese momento, ¿no? Deberíamos hacer el ejercicio de construir una herramienta que nos permita garantizarle estos mecanismos de atención a los vecinos de la provincia. Bien, ¿y no sabe usted en qué comisiones están ahora eso o están todas en la comisión A? Han sido girados a la comisión A, que es la comisión que es competente. La que preside el diputado de Cutralcó, el doctor... el doctor Caparrós. El doctor Caparrós. Hay un proyecto del diputado Coyola, recientemente tomó estado parlamentario un proyecto de algunos diputados de Juntos por el Cambio, del bloque, y si no recuerdo mal hay algún otro... que me disculpen los colegas diputados, pero no recuerdo de quién es la autoría. Está bien. No, pero no importa. No importa de quién es, sino lo que importa es que salga. Sí, claro, exactamente. Ese es un instituto que es necesario reglamentar y poner en marcha. Mire usted todas las cosas que resuelve la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, ¿no? Todas las cosas que resuelve. Pero bueno. Sí, y en muchos casos actúa en algunos temas casi como una defensoría del pueblo provincial, porque hay muchos temas a los que se recurre a esa defensoría, porque es el único instituto que está implementado. Hay defensorías del pueblo en otras localidades, San Martín de los Andes, Centenario, Zapala, pero bueno, la de Neuquén capital... La de Centenario es defensoría del vecino.
Sí, pero funciona con las mismas atribuciones y competencias y ha sido creado por la Carta Orgánica. Es un mecanismo similar a las defensorías del pueblo. Diputada, esperemos que el EPEN brinde los informes que ustedes están pidiendo, porque digo, con respecto a si hay facilidades de pago, por ejemplo, para una familia que, no sé, pagaba 3.000 pesos y le vino 7.000. Me dan facilidades, perfecto, lo pago en 3 cuotas. El mes que viene me llega 8. Claro. Lo hago en 3 cuotas. El tercer mes, ¿cómo pago? Sí, pagar las 3 cuotas que tenés que pagar. Es imposible. Y bueno, este es el gran tema. Mientras tanto, firmamos por una deuda de 280 millones de pesos a pagar 10 cuotas de 28.000 y nadie es capaz de decirte si se cumplió con el pago de esas cuotas o no se cumplió con el pago de esas Financiás el primer pago y el segundo ya no podés hacer nada. La cosa está así. Diputada, gracias por atendernos, que siga muy bien. Hasta luego, buen día. Muchas gracias a ustedes, Pancho. Buenos días. Chao, hasta luego. Hasta luego. La diputada Soledad Martínez, del Frente de Todos, y el reclamo al EPEN para que brinde informes sobre los incrementos en las tarifas y los que aplicarán en los próximos meses. Puede ser que no haya ningún incremento más en las tarifas por el bien de los usuarios del EPEN.